Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de Química de la SPAO de junio de 2014, opción A. Cuestión 1. Considere los elementos sodio, fósforo, azufre y cloro y explique, justificando la respuesta, si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones. Bueno, aquí la afirmación A es que el de mayor radio atómico es el cloro, el de mayor electronegatividad es el fósforo, C, el de mayor afinidad electrónica es el sodio y el ion sodio tiene la misma configuración electrónica que el ion cloruro. Bueno, lo que vamos a hacer para deducir quién es el que tiene mayor radio atómico, mayor electronegatividad o afinidad electrónica, lo primero que tenemos que hacer es hacer las configuraciones electrónicas de cada uno de los compuestos. Empecemos con el sodio. El sodio tiene un número atómico de 11 y su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s1. Es un alcalino, por lo tanto pertenece al grupo 1 o 1A, se trataría de un alcalino, y él pertenece al periodo 3. Todo esto lo hacemos porque lo que vamos a hacer es que para justificar el radio atómico, electronegatividad y afinidad electrónica, lo vamos a situar cada uno de estos elementos en el sistema periódico, es decir, vamos a identificar grupos y periodos. Luego, en el caso del fósforo, que tiene un número atómico de 15, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 y pertenece al grupo 15, porque fijaros la última capa, 2 más 3 son 5, más 10 es 15, o grupo 5A y corresponde al periodo 3. Luego tenemos el azufre, que tiene un número atómico de 16, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 y 2 más 4 hacen 6, por lo tanto pertenece a 6 más 10 es el grupo 16 o grupo 6A y pertenece al periodo 3. Y el cloro, que tiene un número atómico de 17, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Pertenece al grupo 17. Fijaros, 2 más 5, 7 más 10, 17 o grupo 7A y pertenece al periodo 3, ¿vale? Antes de justificar si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones, vamos a situar estos elementos en una tabla periódica. Bueno, vamos a la afirmación A. El de mayor radio atómico es el cloro. Vale, fijaros que por eso hemos hecho la configuración electrónica, para situar cada uno de los elementos en el sistema periódico. Bueno, entonces, decimos que esta afirmación es falsa, porque el tamaño de un átomo depende de dos factores. En primer lugar, del número de capas electrónicas, pues cuantas más capas tiene, mayor es su tamaño, y en segundo lugar, de su carga nuclear, es decir, del número de protones de su núcleo, pues cuanto mayor es el número de protones, mayor será la carga positiva del núcleo y por consiguiente los electrones estarán más atraídos por él. Consecuentemente, el tamaño será menor al comprimirse un tanto el átomo. Entonces, cuanto más capas electrónicas tiene un átomo, mayor es su tamaño y por lo tanto los radios atómicos, lo que va a pasar es que el radio atómico va, si nosotros vemos el sistema aquí periódico, el radio atómico lo que va a pasar es que va a aumentar conforme disminuimos en grupo y aumenta conforme avanzamos en periodo, ¿vale? Entonces, el radio atómico mayor es en este caso el del sodio. Por esto, esta afirmación es falsa, ¿de acuerdo? Vamos a la afirmación B. El B te dice que el de mayor electronegatividad es el fósforo. Tenemos que decir que esta afirmación es falsa, porque la electronegatividad, además de todo, es que es una propiedad atómica referida a un átomo combinado covalentemente con otro. Esta propiedad mide la tendencia de un átomo a atraer electrones compartidos de enlace y la electronegatividad aumenta a medida que disminuye en una familia y a medida que aumenta en un periodo. Es decir, aquí lo que vemos es que la electronegatividad aumenta conforme avanzamos en grupo
y aumenta conforme disminuimos en periodo. Entonces, esta afirmación es falsa. Tenemos que decir que el elemento que presenta una mayor electronegatividad, en este caso, es el cloro. Muy bien. El C, el de mayor afinidad electrónica, es el sodio. Bueno, ¿la afinidad electrónica qué es? La afinidad electrónica lo que tenemos que indicar es que se define como la energía liberada cuando un átomo en estado gaseoso neutro, en su estado fundamental, captura un electrón y forma un ion mononegativo. Por ejemplo, yo aquí he puesto el del flúor, ¿no?, como ejemplo. Pero el signo negativo significa que la energía se desprende, pero existen algunos metales que tienen una afinidad electrónica positiva, lo que indica que para aceptar un electrón debe suministrarse energía al átomo y por consiguiente son elementos que no tienen tendencia a aceptar electrones, ya que le es energéticamente desfavorable. En el caso de los gases nobles también poseen afinidad electrónica mayor que 0 y hay que suministrarles energía para que acepten electrones. Entonces esta afirmación es falsa. ¿Por qué? Porque la afinidad electrónica aumenta conforme aumentamos en grupo, ¿vale? Y aumenta conforme disminuimos en periodo. Entonces, el que tiene una afinidad electrónica mayor no es el sodio, ¿de acuerdo? Es el cloro. Entonces esta afirmación es falsa. D. El ion sodio tiene la misma configuración electrónica que el ion cloruro. Bueno, si hacemos la configuración electrónica del sodio, que la hemos hecho anteriormente, era 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, que era un alcalino. Vemos que para adquirir la estructura del gas noble, aquí es más fácil retirarle un electrón. Entonces el ion sodio es 1s2, 2s2, 2p6. En el caso del cloro, su configuración electrónica era en estado fundamental, es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Entonces, para adquirir el ion, pues aquí lo que ha pasado es que se le ha sumado un electrón para adquirir la estructura del gas noble. Entonces, el cloro, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Y claramente, si os dais cuenta, la configuración electrónica del ion sodio y el ion cloruro no es la misma. Entonces tenemos que decir que esta afirmación es falsa. Muy bien, vamos al problema siguiente. Siguiente problema, problema número 2. Aquí nos dice que el p-cresol es un compuesto de masa molecular relativa de 108,1 gramo partido mol que se utiliza como desinfectante y en la fabricación de herbicidas. Nos dicen que el p-cresol solo contiene carbono, hidrógeno y oxígeno y la combustión de una muestra de 0,43 gramos de este compuesto produjo 1,039 gramos de dióxido de carbono y 0,2426 gramos de agua. Y nos piden aquí que calculemos su composición centesimal en masa y que determinemos sus fórmulas empíricas y moleculares. Muy bien, pues vamos allá. Nosotros vamos a plantear la reacción. Nosotros en este caso no sabemos cuántos átomos hay de carbono, hidrógeno y oxígeno en este compuesto de química orgánica. Entonces vamos a decir que la CX, HI o Z, por ejemplo, puedo poner ABC también, voy a poner X y Z, por ejemplo, sufre una reacción de combustión y obviamente toda reacción de combustión, en este caso de hidrocarburos, de este p-cresol, obtenemos dióxido de carbono y agua en esta gas. Entonces, del compuesto pesa 0,3643 gramos y el dióxido de carbono 1,039 gramos y el agua 0,2426 gramos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que como nos piden que calculemos su composición centesimal, lo que tenemos que hacer es calcular cuántos gramos hay solo de carbono, cuántos gramos hay solo de hidrógeno y por último el del oxígeno. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar con el carbono. Vale, vamos a calcular los moles de carbono en primer lugar. Bueno, más que los moles, la masa en gramos de carbono. Entonces nosotros los moles de dióxido de carbono, vamos a empezar con los moles de dióxido de carbono, es igual a 1,039 gramos, lo divido por el peso molar del dióxido de carbono, que sería 12 más 16 por 2, 44 gramos partido mol.
Y entonces pues cogemos estos gramos y calculamos el número de moles de dióxido de carbono que tenemos. 1,039 lo dividimos entre 44 gramos partido mol. Y obtenemos que el número de moles de dióxido de carbono es de 0,02361 moles. Vale. ¿El dióxido de carbono cuántos átomos de carbono tiene? Pues tiene 1. Entonces, los moles de carbono, de solo carbono, pues son los mismos, 0,02361 moles. Y la masa en gramos de solo de carbono, ¿a qué será igual? Pues al número de moles por la masa atómica. En este caso, esto será 0,02361 mol, lo voy a multiplicar por 12 gramos partido mol. Y obtendré que la masa de solo carbono, que tenemos aquí, ¿vale? Será concretamente de 0,2833 gramos. Entonces, 0,28, voy a redondear a 34 gramos de solo carbono. Uy, qué pequeñito me ha salido. Voy a hacer lo mismo con los moles de agua. Los moles de agua es igual a la masa de agua, que es 0,2426 gramos. Lo dividimos por el peso molar del agua, que es 2 más 16, me sale 18 gramos partido mol. Vale. Y esto es el número de moles que obtenemos, sería 0,2426, lo dividimos entre 18 gramos partido mol, obtenemos 0,01347 moles de agua. Ahora bien, los moles de hidrógeno, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay en el agua? 2. Serán 2 por 0,01341 mol. Entonces, esto será igual a lo que los moles de hidrógeno serán igual a 0,02695 moles. Y ahora, la masa en gramos de hidrógeno, ¿a qué es igual? Es igual al número de moles por la masa atómica, en este caso 1, la masa atómica del hidrógeno es 1, eso significa que la masa en gramos de hidrógeno será de 0,02695 gramos de hidrógeno. Vale, ya tenemos los gramos de hidrógeno, ya tenemos los gramos de oxígeno, fijaros, tenemos los de carbono y tenemos los gramos de hidrógeno, esto es súper importante. Y tenemos los gramos del compuesto. Entonces, si este compuesto, el COX, HI o Z, tiene un peso de 0,3643 gramos y de ahí vemos que hay 0,2834 gramos que son de carbono, vemos que hay 0,02695 gramos que son de hidrógeno, ¿cuántos serán los gramos de oxígeno? Pues muy fácil, esto será 0,3643 menos 0,2834 menos 0,02695 gramos de hidrógeno, los de carbono, los de hidrógeno, y esto que nos va a dar los gramos de oxígeno. Entonces 0,3643 menos 0,2834 menos 0,02695, obtenemos que los gramos que son solo de hidrógeno son 0,05394 gramos de oxígeno. Perdón, he dicho hidrógeno, no oxígeno. Entonces los gramos de carbono son estos, los gramos de hidrógeno son estos y los gramos de oxígeno son estos. Y con esto podemos hacer la composición centesimal, que al fin y al cabo es un porcentaje. Entonces, la composición centesimal será que el porcentaje de carbono será igual a ¿qué? A la masa de solo carbono, que es 0,2834 gramos, dividido por la masa del compuesto, que es 0,3643 gramos, que lo multiplicamos por 100 si lo queremos poner en porcentaje. Y entonces esto nos va a dar que esto es 77,79%. Ahora bien, el porcentaje de hidrógeno será la masa de hidrógeno, que es 0,02695, lo dividimos entre 0,3643 gramos, lo multiplicamos por 100 y obtenemos que el porcentaje, ¿vale? En realidad la composición centesimal, fijaros que realmente es el cálculo de porcentajes. Esto es igual a un 7,397, podemos redondear a 3,4 si queréis, a un 7 con, bueno, voy a poner 7,39%, ¿vale? En vez de 7,4.
y el porcentaje en masa, perdón, el porcentaje o la composición centesimal en masa del oxígeno es igual a los gramos de oxígeno, que es 0,05394 gramos de oxígeno, dividido por los gramos del compuesto, que es 0,3643 gramos, que esto lo multiplicamos por 100 y obtenemos que el porcentaje o la composición centesimal en masa del oxígeno es igual a un 14,806, podríamos redondear a 14,81%. Bueno, lo voy a dejar en 14,81, voy a redondear, 14,81%. Y esto sería la composición centesimal. Fijaros que la suma, es verdad que hay bastantes decimales, que a lo mejor no te da 100 clavado, pero la suma de los porcentajes pues tiene que dar muy cercano a 100, ¿vale? Porque alguna décima se puede ir, pero bueno, la suma tiene que ser 100. A mí en este caso me está dando 99,99. Quizás si hubiese redondeado este valor a 7,4, pues me hubiese dado 100%, pero bueno, esto no es significativo. Muy bien, ahora determine sus fórmulas empíricas y moleculares. Bueno, fijaros que anteriormente, a partir de los datos que tenemos aquí calculados, ya realmente voy a volver a copiarlo, pero ya lo tengo calculado, que son los moles que son solo de carbono y los moles que son solo de oxígenos, de oxígeno y de hidrógeno. En realidad, bueno, de oxígeno no lo tengo, pero de hidrógeno sí que lo tengo calculado. Entonces, en realidad, casi ya lo tengo hecho, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es que los moles de cada elemento, si son números enteros, son los subíndices de la fórmula que he puesto del compuesto, X y Z, y si son decimales se dividen por el menor de ellos para convertirlo en números enteros, ¿de acuerdo? Entonces nada, nosotros aquí tenemos los moles de carbono que los hemos calculado anteriormente, los podemos volver a calcular, ¿vale? Los tenemos calculados, que nos ha dado 0,0236, pero lo vuelvo a calcular, sería 0,2834 gramos, lo dividimos entre 12 gramos partido mol, y hemos sacado anteriormente que era 0,0236 moles de carbono. En cuanto a los moles de hidrógeno, pues también los habíamos calculado, esto era 0,02695 moles, ¿de acuerdo? Y lo que nos falta son los moles de oxígeno, que eso sí que no lo he calculado, es 0,05394 gramos, lo dividimos por 16, que es la masa atómica del oxígeno. Entonces nada, los moles de oxígeno serían pues 0,05394, que lo dividimos entre 16, obtenemos que el número de moles, la calculadora me va a dar notación científica, el número de moles sería 0,00337 moles de oxígeno, ¿vale? Y ahora lo que he comentado anteriormente, para hacer los moles de cada elemento, si son números enteros, son los subíndices de la fórmula del compuesto, y si son decimales se dividen por el menor de ellos para convertirlos en uno entero. En este caso lo vamos a dividir por el oxígeno. Entonces, el coeficiente X, que es el del carbono, cogemos los moles de carbono, ¿vale?, que eran 0,0236, y lo divido por los moles más bajitos, que son los de oxígeno, 0,00337. Y esto posiblemente me dé un número decimal, pero lo tenemos que aproximar más o menos, y entonces esto me da 7,0029. 7,0029, que yo voy a redondear a 7. Luego el I, que pertenece al hidrógeno, cogeré los moles de hidrógeno, que es 0,02695, lo divido por los moles de oxígeno, 0,00337. Y esto me va a dar que el valor que obtenga lo tendré que redondear. Esto me da que es igual a 7,99. 7,99, que lo voy a redondear a 8. Y luego, por último, el oxígeno, que es el más fácil de todos porque es el que he utilizado. Entonces el oxígeno, los moles serán 0,00337,
dividido entre 0,00337, cualquier número dividido por sí mismo es 1. Por lo tanto, la fórmula empírica del compuesto será C7H8O, ¿de acuerdo? Esta será la fórmula empírica del compuesto. ¿Qué me dice el apartado B? Que haga también la fórmula molecular. Tengo la empírica. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que la fórmula molecular del compuesto orgánico contiene, como veis, como lo he puesto, n veces a la fórmula empírica y su masa molar es n veces mayor. ¿Eso qué quiere decir? Lo voy a poner como si fuera una fórmula. Eso significa que la masa molar o el peso molar de C7H8O, que es la fórmula empírica N, ¿vale? Esto sería el peso, bueno, le voy a poner de otra manera, le voy a poner letras, ¿vale? Esto sería que el peso molar de la empírica es igual a N por el peso molar molecular. Es decir, lo podemos hacer de varias maneras, lo podemos pensar de varias maneras. Perdón, que lo he puesto al revés. Por N, ¿vale? Que es el coeficiente que hemos dicho, es igual al peso molar real o en realidad que sería el molecular. Bueno, entonces ¿esto cómo lo hacemos? Pues vamos a hacer el peso molar empírico, ¿a qué es igual? Pues a 12 por 7 más 8 más 16, esto es igual a 108 gramos partido mol. Entonces, 108 gramos partido mol por N es igual a 108,1 gramos partido mol, que es la masa molecular relativa, es decir, la peso molar molecular, o también podéis decir peso molecular real. Entonces, la fórmula molecular es la misma que la fórmula empírica C7H8O, ¿vale? Veis que hay la misma fórmula molecular y la misma fórmula empírica, ¿vale? Simplemente hay que tener en cuenta esto y ya está, ¿vale? Es decir, aquí como la masa molecular de la fórmula empírica es 108 gramos partido mol y la de la fórmula molecular es 108,1 gramo partido mol, se deduce que el valor n veces es igual a 1 y que la fórmula empírica coincide con la fórmula molecular. Muy bien, vamos a la cuestión número 3. Vamos a borrar la pizarra y vamos a resolver la cuestión 3. Bueno, ¿qué nos dice la cuestión 3? La cuestión 3 es de pilas. Vamos allá. Un poquito larga, ¿eh? Es un poquito larga, pero bueno, vamos a intentar hacerlo con paciencia. Teniendo en cuenta los potenciales estándar que se dan al final del enunciado, indique razonadamente si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Bueno, aquí te dice que el cobre metálico se oxidará al añadirlo en una disolución 1 molar de ácido clorhídrico. Vamos a ver si esto es cierto, si es mentira, si es verdad, ¿vale? Entonces, tenemos un vaso de precipitados, ¿vale? En el cual tenemos una pieza de cobre metálico y tenemos una disolución de ácido clorhídrico, que en realidad lo que hay en la disolución son protones. Entonces, como el cobre es un sólido, el cobre solo puede sufrir el cobre está en la semirreacción de oxidación, porque es un sólido, ¿vale? Entonces, semirreacción de oxidación en el cobre, que pasa a cobre más 2. Y entonces la semirreacción de reducción, ¿vale? Para que el cobre se oxide, el hidrógeno tendrá que reducirse. Entonces aquí serán protones que pasa a hidrógeno gas. Bueno, y aquí habrá que poner un 2 para ajustar. Aquí 2 electrones más 2 electrones y la reacción global será la siguiente. Será cobre sólido más 2 protones, que nos da cobre más 2 más hidrógeno. Bueno, esto el cobre en disolución acuosa, al igual que los protones, y el hidrógeno pues es un gas. Entonces aquí vamos a poner el potencial de oxidación y aquí el potencial de reducción. A ver, el potencial de reducción del ácido clorhídrico, en este caso del hidrógeno, es 0, 0 voltios. Y el potencial de oxidación del cobre no nos lo dan, pero sí que nos lo dan, es decir, nos dan los potenciales estándar en medio ácido de reducción. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar de signo, menos 0,34. Entonces aquí vemos que la variación del potencial de la reacción
es igual a menos 0,34 voltios. ¿Eso qué significa? Que la variación de la energía libre de Gibbs es mayor que 0 y no se lleva a cabo una reacción espontánea, es decir, la reacción no se produce. Entonces, el cobre metálico no es cierto que oxidará al añadirlo a una disolución de ácido clorhídrico. Aquí no sucede ninguna reacción porque la energía libre de Gibbs no sale de signo positivo, debido a que la variación en el potencial de la reacción es negativo. Recordar esta fórmula: la energía libre de Gibbs es igual al número de electrones transferidos por la constante de Faraday por la variación del potencial de dicha reacción. Entonces, esta afirmación tenemos que decir que es falsa. Muy bien, vamos al apartado B. Aquí el apartado B nos dice que al añadir zinc metálico a una disolución de aluminio más 3 acuoso, se produce la oxidación de zinc y la reducción de aluminio. Pues vamos a ver si es cierto. Para que sea posible la reacción, el zinc es metálico y se oxidará reduciéndose el aluminio más 3. Vale, entonces aquí tenemos que imaginarnos que tenemos una disolución con aluminio más 3, y aquí tenemos un metal de zinc, ¿vale? Entonces, vamos a borrar todo esto, menos la fórmula de esto, la voy a dejar. Entonces, aquí pondré, en la semirreacción de oxidación, pondré el sólido. ¿Por qué? Porque está en estado sólido, los sólidos solo pueden sufrir esta reacción de oxidación. Entonces nos da zinc más 2, ¿vale? Y la semirreacción de reducción pondremos el aluminio más 3, que nos da aluminio sólido, ¿vale? Vamos a ajustar, aquí ponemos 2 electrones, aquí ponemos 3 electrones, esto lo multiplicamos por 3, esto lo multiplicamos por 2, y la suma global sería 2 de aluminio más 3 en seno acuoso, ion aluminio, más 3 de zinc sólido, nos da zinc 3 de ion zinc más 2 en seno acuoso, más 2 de aluminio sólido. Aquí pondremos el potencial de reducción, que nos lo dan de aluminio. ¿Dónde está? A ver, que no lo veo. Aluminio, aquí está. Es de menos 1,68 voltios, y en el caso del zinc, que es la semirreacción de oxidación, fijaros que lo que voy a hacer es que aquí me dan los potenciales estándar de reducción. Entonces si quiero el de oxidación, simplemente tengo que cambiar de signo. Cambiamos de signo y esto será más 0,76 voltios. Si sumo más 0,76 voltios menos 1,68, la variación global de la reacción, la variación del potencial estándar de la reacción, ¿a qué es igual? Pues es igual a menos 0,92 voltios. Eso significa que estamos viendo que esto es menor que 0 y lo que va a provocar es que la reacción sea no espontánea. Entonces aquí no sucede ninguna reacción, ¿vale? Entonces, como no sucede ninguna reacción, la reacción no se produce, tenemos que decir que esta afirmación es falsa. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a la opción C. En una pila galvánica formada por los electrodos de plomo y zinc, en condiciones estándar, el electrodo de plomo actúa como ánodo. Vamos a ver si eso es cierto. Voy a borrar esto. A ver, nos están diciendo que esta pila funciona. Bueno, vamos a ver si es cierto que funciona. A ver, si el plomo actúa como un ánodo, recordemos que en el ánodo se lleva a cabo la semirreacción de oxidación. Y en el cátodo se lleva a cabo la semirreacción de reducción. Bueno, entonces, también tenemos que pensar una cosa, tenemos los potenciales. A ver, plomo y zinc. ¿Dónde tengo el zinc? Lo tengo aquí, menos 0,76 voltios. Y el plomo es menos 0,12, ¿de acuerdo? Entonces, el que actúa en el cátodo es aquel que tiene un potencial de reducción mayor, en este caso es el plomo. Y el que actúa en el ánodo, te dice que el plomo es el que actúa en el ánodo, entonces el plomo tiene que sufrir la reacción de oxidación y el cátodo tiene que ser el del zinc. Bueno, entonces, si el ánodo tiene que estar el plomo, entonces si tiene que sufrir una reacción de oxidación, el plomo tiene que ser un sólido que pase a plomo más 2.
Y en el cátodo pondremos el zinc más 2, que se convierte en zinc sólido. Entonces aquí vamos a sumar 2 electrones para hacer el ajuste y 2 electrones. Y hacemos la suma de las semirreacciones. Entonces tenemos plomo sólido más zinc más 2 en disolución acuosa, nos da plomo más 2 en disolución acuosa más zinc sólido. Y entonces aquí pondremos el potencial de reducción, que es igual a menos 0,76 voltios, y aquí pondremos el potencial de oxidación, ¿vale? Simplemente cambiamos el signo. Al del plomo, que pone menos 0,12, lo cambiamos a más 0,12 voltios. Entonces vemos que la variación del potencial, o en este caso el potencial de la pila, potencial estándar de la pila, también lo podríamos poner así, en vez de la reacción, esto da lo mismo, nos daría menos 0,64 voltios. ¿Y eso qué significa? Esto significa que la energía libre Gibbs es mayor que 0. Eso significa que no se lleva a cabo una reacción espontánea, ¿vale? Y no es espontáneo, y entonces aquí es falso que el electrodo de plomo actúe como un ánodo, ¿de acuerdo? Entonces esta afirmación tenemos que decir que es falsa. A ver, podríamos... Bueno, si nos dijeran que hay que formar una pila sí o sí, pues podríamos intentar a ver si la pila funciona con plomo o zinc. Pero en este caso, esta afirmación que nos dicen de que la pila galvánica formada por esos electrones en condiciones estándar, el electrodo de plomo actúa como ánodo. Entonces tenemos que decir que esta afirmación es totalmente falsa. Vale, vamos a la última, que es el apartado D, ¿vale? Que nos dice que una disolución 1 molar de aluminio más 3 es estable en un recipiente de plomo. Vamos a ver si esto es cierto. O sea, os tenéis que imaginar que tenéis un recipiente de plomo, ¿vale? Tenemos un recipiente de plomo, plomo es sólido, y aquí guardamos una disolución con aluminio más 3, es decir, una disolución que contenga ese electrolito. Entonces el plomo es un sólido, entonces el plomo presenta la reacción de oxidación. Y la reacción de reducción pues será el del aluminio, porque está en disolución acuosa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces el plomo pasa a plomo más 2 y el aluminio pasa a aluminio sólido. Vale, entonces hacemos, aquí serán 2 electrones, aquí serán 3 electrones, esto lo multiplicaremos por 3 y este por 2 para hacer la transferencia electrónica. Y entonces la suma de las reacciones, la reacción global, sería 3 de plomo sólido más 2 de iones de aluminio más 3 en seno acuoso, nos da plomo más 2, bueno, 3 de plomo más 2 en disolución acuosa, más 2 de aluminio sólido, ¿vale? Y entonces aquí vamos a poner el potencial de oxidación, que será el mismo que de reducción, pero cambiando el signo, y aquí el potencial de reducción. Recordad que siempre os dan los potenciales estándares de reducción. En el caso del aluminio, vemos que es menos 1,68 voltios, y el potencial de oxidación del plomo, veis que aquí sale menos 0,12, lo cambiamos por un signo positivo, más 0,12 voltios. Si sumamos, vemos que la variación del potencial de la reacción global, esto es igual a menos 1,56 voltios. Como esto es de signo negativo, eso significa que la energía libre Gibbs es mayor que 0, y eso significa que se trata de un proceso que no es espontáneo. ¿Eso qué significa? Pues que aquí no hay reacción, entonces no reaccionará la disolución de aluminio, no reaccionará con el plomo metálico, con el plomo de las paredes de dicho recipiente, y es estable en ese disolvente, en ese recipiente de plomo. El recipiente no se estropea, no se corroe, no se disgrega, no se disocia, o sea, no se deshace. Por lo tanto, tenemos que decir que esta afirmación pues, es verdadera. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos al problema 4. Problema número 4. ¿De qué va el problema 4? Es de ácido base, ¿vale? Aquí te dicen que el ácido hipofosforoso, ¿vale? El ácido hipofosforoso es un ácido monoprótico de tipo HA
y se prepara con 200 mililitros de una disolución acuosa que contiene 0,66 gramos de dicho ácido y tiene un pH de 1,46. Bueno, en realidad el ácido hipofosforoso, hay que decir, aquí te han dicho que es un ácido monoprótico, pero seguramente sea un ácido triprótico, pero bueno, aquí vamos a decir que nos dicen que es un ácido monoprótico y bueno, en esta condición es un ácido monoprótico, ¿vale? Que te da desprotonado y los protones, los critotipo Arrhenius, ¿vale? Y entonces te dicen que se preparan 200 mililitros de una disolución acuosa que contiene 0,66 gramos de dicho ácido y que tiene un pH de 1,46. Y nos piden calcular la constante de acidez del ácido hipofosforoso, es decir, la KSUA. Claro, como nos piden la KSUA, se trata de un ácido débil. Entonces, tenemos cuadrisociación, la concentración inicial del ácido fosfórico o el ácido hipofosforoso no la conocemos. La concentración inicial es igual al número de moles partido el volumen en litros y el número de moles a su vez es la masa en gramos partido el peso molar, y todo esto, si queremos hacer la concentración inicial, dividido por el volumen en litros. Entonces la masa en gramos son 0,66 gramos, el peso molar del ácido hipofosforoso sería 3 más 31 más 16 por 2, y entonces tendríamos un peso molar que es igual a ver, que no lo tengo calculado, 3 más 31 más 16 por 2 me daría 66, ¿vale? 3 por 1, el hidrógeno es 1, el fósforo hay 1, 31, más el oxígeno, 16 por 2. Entonces el peso molar sería 66 gramos partido mol, ¿vale? Sería el peso molar del ácido fosfórico. Lo voy a anotar aquí para que lo veáis, 66 gramos partido mol. Y el volumen de la disolución es 0,2 litros, que son 200 mililitros. Por lo tanto, aquí tenemos que decir que la concentración inicial es igual a 0,05, sería la concentración inicial del ácido, 0,05 molar. Entonces ya tenemos la concentración inicial, que es 0,05, aquí nada. La variación será menos X más X más X, y la concentración en equilibrio será 0,05 menos X, X y X, ¿de acuerdo? Si vemos la KSUA es igual a la concentración de la sustancia protonada por la sustancia protonada partido la concentración del ácido. Bueno, si os dais cuenta, la X es la concentración de protones y a nosotros nos proporcionan el pH. El pH, ¿cómo se calcula? El pH es igual al menos logaritmo de la base 10 de la concentración de protones, y la concentración de protones es X. Entonces X, que es lo mismo que la concentración de protones, despejamos esto es igual a 10 elevado a menos pH. Entonces X en nuestro caso, que es igual pues a 10 elevado a menos 1,46. Entonces ya tengo el valor de X. Entonces esto será X por X, 10 elevado a menos 1,46 lo elevamos al cuadrado, ¿vale? Dividido por la concentración inicial, que es 0,05 menos 10 elevado a menos 1,46. Y obtengo que la concentración del ácido, ¿vale? La KSUA del ácido, perdón, no la concentración del ácido es 0,05, pero la KSUA del ácido fosfórico, en este caso nos dicen que es un ácido monoprótico, ya os digo que no, pero bueno, es lo que dice el ejercicio. Esto es igual a una KSUA de 0,07844, y esto sería el valor de la KSUA, ¿vale? Ya tendremos resuelto el apartado A. Y el apartado B te dice el volumen en mililitros de agua destilada que hay que añadir a 50 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico de 0,05 molar para que el pH de la disolución resultante sea 1,46. Bueno, si os dais cuenta, ¿esto qué quiere decir? Nosotros en realidad la concentración de protones, y para que el pH sea el mismo, la concentración de protones lo tenemos. Entonces lo que hay que hacer es calcular una nueva disolución. Vale, pero partimos de un hecho. Partimos de lo siguiente. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte que se disocia al 100%.
¿Eso qué significa? Eso significa que la concentración del ácido clorhídrico es la misma concentración de protones, ¿vale? Y la concentración de protones de la disolución del apartado A nos ha dado que es igual a 10 elevado a menos 1 con 46 mol por litro elevado a menos 1. Entonces, si nosotros tenemos que tener la misma concentración, perdón, el mismo pH, tenemos que tener la misma concentración de protones. ¿Y eso qué significa? Pues que la concentración de protones es la misma que la del ácido clorhídrico. Entonces, nosotros partimos te dice qué volumen de mililitros de agua hay que añadir a 50 mililitros, entonces tenemos volumen de la disolución B por, bueno, lo voy a hacer de otra manera, voy a decir volumen del que parto inicial por la concentración inicial es igual al volumen final por la concentración final, ¿de acuerdo? Entonces nosotros partimos de 50 mililitros de ácido clorhídrico que tiene 0,05 molar y al final tiene que haber esta concentración, ¿de acuerdo? Es decir, el volumen final de agua, el volumen final no lo sé, bueno, el volumen final del agua no sería el volumen final, pero la concentración final tiene que tener, para tener el mismo pH, tiene que tener la misma concentración de protones, 10 elevado a menos 1,46 molar, ¿de acuerdo? Entonces, el volumen final que tiene que tener esa disolución, ¿cuál es? Pues muy fácil, 50 mililitros por 0,05 molar, lo dividimos por la concentración de estos protones, que tiene que tener el mismo pH de 1,46 molar. Esto es igual a que el volumen final nos tiene que dar, que lo he calculado en mililitros, fijaros que molar se va y te va a quedar mililitros, entonces será 50 por 0,05 dividido por arco logaritmo de menos 1,46 y entonces obtenemos que el volumen final que tenemos es de 72,10 mililitros, que esto sería el volumen final. Entonces, ¿cuánto volumen de agua hay? Pues si nosotros partíamos de 50 mililitros y al final hemos acabado teniendo 72,1 mililitros, la cantidad de agua adicionada es la siguiente. Entonces, el volumen de agua es igual al volumen final menos lo que había de volumen inicial, es decir, 72,1 mililitros le restamos 50 mililitros. Entonces, el volumen de agua que es de agua destilada que se ha añadido para tener el mismo pH es de 22,1 mililitro de agua, ¿vale? Esta es la cantidad o el volumen de agua destilada que se ha añadido a los 50 mililitros de ácido clorhídrico 0,05 molar para que el pH sea 1,46, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a la cuestión número 5 y ya última de este examen de junio de 2014, opción A. Bueno, entonces aquí nos dice que la cuestión 5, que es, me encanta, de formulación, formule los siguientes compuestos. Vale, el apartado A, el sulfato de aluminio, sería el ion sulfato, que viene del ácido sulfúrico, y la valencia del aluminio, que es más 3, pues el ion sulfato tiene carga menos 2, entonces sería Al2SO4 3. Luego tendríamos el óxido de hierro 3, la valencia del hierro es valencia más 3, la del oxígeno menos 2, intercambian las valencias y por lo tanto se forma el trióxido de dihierro, es decir, Fe2O3. Después el tercer compuesto es el nitrato de bario, esto viene del ácido nítrico HNO3. La valencia del bario es más 2 porque es un alcalino térreo, por lo tanto será BaNO3 2. Y luego tenemos la pentanona, que es una cetona de 5 carbonos y que en el carbono 2 está el grupo funcional, entonces sería CH3, TH2, carbonilo, CH2, TH3. Y luego tenemos en el 5 el propanoato de etilo, ¿vale? Que sería un compuesto éster, entonces sería CH3, CH2, carbonilo, oxígeno, CH2, TH3. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora el B nos dice que nombre los siguientes compuestos. Bueno, compuesto 1, silhidrogenocarbonato de sodio. El compuesto 2 sería el perclorato de potasio. El
el compuesto 3 sería etilmetiléter, es un éter. El compuesto 4 es un aldehído de 2 carbonos, etanal. Y el compuesto 5 es un alcohol que tiene una ramificación, un alcohol de 5 carbonos. Y en el carbono 2 hay un metil, entonces sería 2-metil-3-pentanol, ¿de acuerdo? Y ya está, con eso ya tendríamos finalizado este examen. Bueno, espero que el examen os haya resultado muy útil, que os sirva mucho para estudiar la selectividad de química. Nos vemos en el siguiente vídeo. No olvidéis suscribiros al canal y nada, muchas gracias por vuestra atención. ¡Hasta luego!